my hands to myself. Secadora, tenazas, Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene. Y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Muy buenos días a todos los que nos ven por NotiUlsa. Hoy les hablaremos sobre las variables macroeconómicas que han habido durante los últimos sexenios en México. Veremos las comparaciones, sus pros y sus contras. Para ello nos acompañarán unos especialistas en la economía. Ahora pasaremos con el especialista en economía, Leoncio Casanova. Carlos Salinas de Gortari. Su etapa presidencial fue de 1988 a 1994, donde obtuvo una inflación de 141.99% en el país. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la privatización masiva de empresas estatales, incluidas la banca, y la implementación del programa de solidaridad, donde también Salinas alcanzó un nivel histórico de 6.30%, acumulando 1.085.000 empleos perdidos de enero a abril. Durante la presidencia de Salinas, obtuvo una deuda externa de más de $100 millones, que consume el 60% del presupuesto gubernamental. La descomunal crisis financiera que le estalló ya a su sucesor Ernesto Zedillo y que arruinó los cargados logros macroeconómicos del sexenio y empobreció a la población, malparó la reputación de Salinas, ya que esto lo llegó a expatriarse del país. Ahora pasaremos con el especialista en economía, Miguel Martínez. Sexenio de Ernesto Zedillo, que fue de 1994 al 2000, y la situación económica de Zedillo fue más que nada por una deuda heredada del sexenio pasado, que fue con un crecimiento del PIB de 7%. Y esta tasa se duplicó y llegó a una inflación, gracias a esta, del 9.5%. El gobierno de Zedillo fue severamente afectado por la crisis del 94, lo cual provocó una desaparición de 6 millones de empleos permanentemente. Y durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, el endeudamiento pasó de 91.000 millones a 70.000 millones de dólares. Y gracias a esta se enfrentó la peor crisis económica del país, con un desplome del 5.8% del PIB. Y gracias a esto la inflación pudo crecer hasta el 51%, un desempleo del 6.3% y un crecimiento negativo del 5.8%, alrededor de un déficit del menos 0.1%, una deuda externa del 20.5%, un IFB de menos 25 y un IED de 9.526. Ahora pasaremos con el especialista en economía, Rafael Luque. El sexenio de Felipe Calderón duró de 2006 a 2012. Calderón llegó a la presidencia con un PIB per cápita de 135.895 pesos, el cual se redujo hasta un 8.5% en sus primeros 2 años y medio de gobierno, al ubicarse en 124.378 pesos, es decir, una disminución de 11.517 pesos. En el sexenio de Felipe Calderón tuvo una inflación de 28.96%. La tasa de desempleo en México es de 15.1% y la población desempleada es de 8.671.000 personas, 2.137.000 personas más respecto al inicio del sexenio de Felipe Calderón, lo que representa un aumento de 32.7% en el sexenio.
Durante los primeros 26 meses del sexenio de Felipe Calderón, la balanza comercial promedio tuvo un déficit de 1.756.2 millones de dólares. Al mes de diciembre de 2012, la deuda neta total del sector público ascendió a 5.222 billones de pesos, de los cuales 3.634 billones de pesos corresponden a deuda interna y 1.588 billones de pesos fueron de deuda externa. Estas cantidades son más altas que en diciembre del año 2006. La deuda neta total del sector público sumó 1.697 billones de pesos, de los cuales 1.172 billones de pesos fueron deuda interna y apenas 0.525 billones de pesos eran deuda externa. Así, en un plazo de 6 años, aumentó la deuda total en 207.7%. La deuda interna en 210.1% y la deuda externa en 202.2%. Tuvo un déficit de millones de menos 9.970 en su inicio del sexenio y terminando en el año 2012 con un déficit de menos 34.833. Ahora pasaremos con el especialista en economía, Eduardo Suárez. Enrique Peña Nieto cumplió con su sexenio de 2012 a 2018. Se observó una inflación acumulada de 27.9%. La economía mexicana creció 2.4% en promedio anual durante la administración de Enrique Peña Nieto, lo cual no es un número muy alto ni muy bajo. Peña Nieto recibió una tasa de desempleo promedio de 4.9% en 2013 y para su último año se ubicó en 3.3%, lo cual logró bajar 1%. En el periodo de diciembre de 2012 a junio de 2018, la deuda neta total del sector público federal pasó de 5.35 billones de pesos a 10.57 billones de pesos, lo que implica un aumento en esta deuda de 5.22 billones, equivalentes a un incremento del casi 100%, ubicándose en 97.7%. Durante el sexenio de Peña Nieto, la deuda pública federal se incrementó en un 70%, lo cual esto es bastante. Es una cifra preocupante. En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, las finanzas públicas del país registraron un déficit presupuestario por 327.206 millones de pesos, el más alto que se haya registrado para el cierre de una administración en todo México. Ahora pasaremos con el especialista Rodrigo Castellanos. Andrés Manuel López Obrador, sexenio del 2018 hasta la actualidad. La crisis por el COVID-19 dejó en México una contracción histórica de 8.2% del PIB en 2020. La tasa anual de inflación en marzo fue de 7.45%, alcanzando su mayor nivel en 21 años. Desde que López Obrador llegó al poder, se han añadido 3.8 millones de pobres, que pasaron de ser de 51.9 millones en 2018 a 55.7 millones en 2020. A datos de octubre de 2021, la tasa de desempleo en México fue superior al 4%, lo que supone una recuperación parcial de la tasa de desempleo registrada en 2020 durante los inicios de la pandemia por COVID-19. Se estima que la tasa de desempleo en el país azteca regrese a niveles similares a 2019 y se mantenga estable en 3,6% entre 2024 y 2026. La balanza comercial de México tuvo un superávit de 1.293 millones de dólares en febrero, cifra que se compara en el déficit de 6.286 millones de dólares del mes anterior, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la INEGI. En los primeros 2 meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 4.993 millones de dólares. La deuda pública en México en 2021 fue de 630.793 millones de euros. Creció 55,612 millones desde 2020, cuando fue de 575,181 millones de euros. Por lo cual, México es entre los países con más deuda del mundo. Al cuarto trimestre del 2021, la deuda neta del gobierno federal ascendió a 10.395.086,6 millones de pesos. En 2021, el déficit público en México alcanzó el 3,8% del PIB.
por lo que se encuentra en el puesto 75 de 192 países del ranking de déficit respecto del PIB ordenado de menor a mayor. México ha empeorado totalmente su situación en el ranking respecto a 2020, cuando ocupaba el puesto 63 con un déficit de 4,42% del PIB. En términos absolutos, México registró un déficit de 41,562 millones de euros en 2021, inferior al registrado en 2020 de 42,202 millones de euros. Por si no pudieron entender, las variables macroeconómicas de las que les hablamos el día de hoy fueron el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la balanza de pagos, la deuda privada, la deuda pública y el déficit público. El Producto Interno Bruto consiste en el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un periodo de tiempo definido. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. El desempleo es una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan un trabajo, que podría decirse la demanda del trabajo, excede el número de empleos disponibles, que es la oferta. La balanza de pagos contabiliza los flujos de bienes, servicios y capitales que el país intercambia con el resto de las economías del mundo. La deuda privada es la deuda que tiene cualquier persona, física o jurídica, que no es una administración pública. Y la deuda pública total de un país es la deuda de todo el conjunto de las administraciones públicas. Un ejemplo sería la Cámara de Diputados. El déficit público ocurre cuando un Estado gasta más de lo que ingresa en un periodo de tiempo, normalmente es en un año. Ahora que se cumple más de la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con suficiente información para hacer un comparativo con sus principales variables macroeconómicas con respecto a las de sus 4 predecesores. Comparado con el promedio de los analistas, el gobierno tiene una visión más positiva no solo del crecimiento, en especial en 2022, sino también sobre ingresos totales en virtud de la sobreestimación de la plataforma de producción petrolera. Conforme esta gráfica, podemos ver la evaluación de los últimos 5 sexenios y cómo ver en crecimiento económico que Andrés Manuel López Obrador se ha quedado muy corto a comparación de nuestros anteriores presidentes, siendo Zedillo el que tuvo un mayor crecimiento durante su sexenio. En temas de inflación, Zedillo tuvo una cifra muy alta, lo cual los otros presidentes se pudieron disminuir. Y Andrés Manuel López Obrador, hablando de temas de inflación, podríamos decir que puede competir, aunque recientemente, en marzo, alcanzó también una cifra histórica anual de inflación. Así que, según los analistas y las predicciones, probablemente termine con una mayor inflación que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hablando de la deuda en los últimos años, AMLO lo único que ha hecho ha sido aumentarla. Ha ido aumentando conforme a los años. El único que pudo disminuirla fue nuestro presidente Vicente Fox durante su sexenio de 2001 a 2006. La pudo disminuir en una cantidad un poco menos de 1%. Luego Felipe Calderón aumentó, Peña Nieto aumentó aún más, y hasta ahora AMLO, que todavía no termina con su sexenio y no creo que vaya a disminuir, sigue en aumento. En inversión física pública, podemos ver que AMLO invirtió menos, entonces esto es algo preocupante. Pero Felipe Calderón fue el que tuvo mayor inversión, con 3.95, lo cual Enrique Peña Nieto mantuvo y AMLO disminuyó. Y no parece que vaya a haber más. De verdad, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada más que decepcionarnos, y con esas estadísticas no puede decir que haya tenido mayor crecimiento económico que nuestros anteriores gobiernos supuestos neoliberales. Muchísimas gracias por acompañarnos en el noticiero de esta mañana y en el noticiero de hoy. Espero nos puedan acompañar, que nos sigan en todas las redes sociales como Noti Ulsa. Ahí estaremos. Nos vemos a la siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.